días, bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje, en otra semana en la que los precios de la energía siguen disparados por todas partes, tanto de la electricidad, como vemos, se siguen situando en torno a los 200 euros el megavatio. Ahora seguimos a la espera de que la Unión Europea autorice esa limitación del precio del gas en el mercado, que sigue sin llegar, que sigue condicionando no solo el precio de la energía, sino también la inflación, 8,7% en el mes de mayo, unos precios y una escalada que parece por ahora no tener fin. El gobierno se aferra a esa limitación del gas, a que Europa lo autorice, pero ya parece claro que aun autorizándolo, la bajada, digamos, la limitación del precio de la luz no va a llegar a tanto como ese 30-40% que se pronosticaba en un principio. Posiblemente se quede más en torno al 15 o al 20% con respecto a los precios que marcó, por ejemplo, hasta marzo. En cualquier caso, otra cuestión, el precio del petróleo. Seguimos imponiendo sanciones a Rusia y esa política de estar contra la guerra nos cuesta dinero, evidentemente. Tiene un efecto en los precios del petróleo, que sigue también, ayer cotizaba hasta por encima de los $124 por barril de Brent, y con ello las gasolinas, los combustibles. En este contexto, en el contexto de suministro, ¿habrá falta de suministro? Nos lo venimos preguntando durante el último año. Parece que no va a haber falta de suministro, pero sí falta de dinero para poder pagar la factura que esta situación nos va a provocar. Bueno, sobre todos estos temas vamos a tratar hoy en Alto Voltaje, pero antes, si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de autoconsumo, de cómo se está expandiendo todo tipo de instalaciones solares en particulares, en empresas, también en edificios. Bueno, pues hay una empresa que ha hecho un estudio bastante interesante, y sobre ese estudio y sobre el autoconsumo también, sobre el futuro, sobre cómo debe ser el futuro del autoconsumo, vamos a hablar ahora mismo. Lo vamos a hacer con Íñigo Amorebieta, que es CEO de Otovo en España. Íñigo, buenos días. Hola, buenos días, José María. Sé que estás a punto de embarcar porque tienes un vuelo, estás en el aeropuerto de Barajas, y por eso te agradezco que hayas contactado, que hayas conectado esta mañana con Alto Voltaje. Solo te voy a robar unos minutos para tratar esas cuestiones de la que estaba hablando. Íñigo, en primer lugar, sobre ese estudio que habéis expuesto esta semana y que plantea pues que el uso del autoconsumo, por ejemplo, en los edificios públicos, en las sedes presidenciales, hablamos de la Moncloa, de la Generalitat de Cataluña, Junta de Andalucía, Palacio Julianea, bueno, varios edificios públicos oficiales, presidenciales, digamos, si se instalara autoconsumo, también lograrían un ahorro energético y de dinero para las arcas públicas. ¿Cuál es ese ahorro y cómo habéis realizado este estudio? ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio que te estoy comentando? Pues al final lo que hemos intentado es acercar lo que una familia puede acceder mediante el autoconsumo, a qué ahorros y demás, asumiendo que esas familias o esas personas fuesen estos presidentes de comunidades autónomas o presidentes del gobierno. Hemos asumido que tendrían una factura típica de lo que es una vivienda unifamiliar de unos 150 euros al mes, y a partir de ahí, ¿qué pasaría si sobre esa vivienda en la que residen ponemos paneles solares? Y lo que nos sale es lo que nos suele salir a un cliente o a una familia habitual: ahorros en el entorno de los 2.000 o 3.000 euros anuales, que a lo largo de la vida de estos sistemas, que se espera, vamos, si nosotros con la opción de alquiler alquilamos hasta durante 20 años, pues te acaban ahorrando 60 y 70.000 euros a raíz de haber realizado la inversión, ¿no? Entonces es una manera de poner o dar un ejemplo distinto de qué pasaría si nuestros políticos pusiesen en los tejados donde viven los paneles que recomendamos a las familias que se instalen, precisamente para evitar todo este problema de inflación, precios al alza en temas energéticos que vienes comentando, ¿no? Ajá. Íñigo, hay una opción, es verdad que el autoconsumo, lo decíamos aquí la semana pasada, estuvimos tratando el tema, se está expandiendo, es una opción cada vez más valorada por numerosos consumidores, pero hay una opción que es la del alquiler. ¿Y en qué consiste esa opción del alquiler de autoconsumo? Ahora hablaremos de las subvenciones y del futuro, pero lo que es el alquiler, ¿en qué consiste esta vía para también instalar el autoconsumo y que también puede servir para expandirla?
Pues mira, al final nosotros cuando lanzamos la empresa aquí en España hace ya 3 años, a unos precios de la energía mucho más baratos, yo lo que vi es que esto tenía muchísimo sentido para las familias desde un punto de vista de ahorro. Pero ¿qué nos decían las familias? Las familias nos decían, uno, una inversión para nosotros de 4.000 o 5.000 euros o 6.000, que puede suponer una instalación de autoconsumo, se nos hace demasiado elevada. Y dos, que tengo dudas de que a pesar de que tú me dices que esto dura décadas, que de verdad estos sistemas que están a la intemperie y que están sobre nuestros tejados verdaderamente me vayan a dar esa energía durante décadas. Y entonces esto lo resolvimos mediante el alquiler, que no deja de ser un contrato de renting y donde en vez de tener que asumir esa inversión de miles de euros el primer día, lo que haces es que pagas una cuota de alquiler. Esa cuota de alquiler, que puede estar, el alquiler medio pues puede estar en torno a los 40, 45 euros al mes, te está ahorrando más y mucho más además, ahora que la energía está más cara, de lo que está costando el alquiler. Por lo tanto, sin ningún tipo de inversión, estás ahorrando desde el primer día. Y luego la segunda duda que tenían de la vida de estos productos, al final nosotros ofrecemos estos contratos de alquiler con opción a compra en cualquier momento, pero hasta durante 20 años. Por lo tanto, somos los primeros que nos creemos que esos sistemas van a durar y que no van a dar problemas, porque como buen contrato de renting, en caso de dar problemas, somos nosotros los que tenemos que reponer el equipamiento, el hardware y demás. Por lo tanto, con esos dos aspectos del contrato de renting y de esta estructura, aspiramos a resolver y a acercar a muchas familias la opción de autoconsumo que a lo mejor en el modelo tradicional de compra pues se les quedaba un poco lejos por requerimientos de inversión o dudas sobre el propio producto. Nosotros la experiencia que tenemos y los productos con los que trabajamos tienen garantías de 25, de 30 hasta de 40 años en algunos casos. Porque, Íñigo, hay otros países, sobre todo Reino Unido, ¿no?, que tienen, digamos, otra política, son anglosajones también en este sentido, en el que el tema de las subvenciones, como ocurre aquí en España, aquí sí que se están ampliando bastante, no es, digamos, la vía para fomentar el autoconsumo, ¿verdad? Hay una diferencia fundamental. En España es un país completamente retrasado en este aspecto frente a otros países como Reino Unido, Países Bajos o Alemania, ¿no? La gente del norte de España nos dice, pero ¿cómo voy a poner un sistema si no es rentable? Sí, es menos rentable que a lo mejor en las provincias del Mediterráneo, ¿no?, pero es mucho más rentable que en países como venimos diciendo. En estos otros países han conseguido que esto arranque sin mucha subvención. Por ejemplo, en el Reino Unido ahora se acaba de trasladar una ayuda de reducción del IVA al 0% en el equipamiento de autoconsumo. Nosotros en España, cuando lanzamos, no contábamos con ningún tipo de subvención y no creemos que sea necesario, porque son inversiones que se repagan si es en compra en 5 o 7 años a unas rentabilidades del 10-15% anual, que son oportunidades de inversión que las familias normalmente no pueden acceder a ese tipo de rentabilidades, y entonces no necesitamos ayudas. Lo que pedimos es mayor facilidad administrativa a la hora de instalar estos sistemas. Por darte un ejemplo, en España tardamos aproximadamente unos 3-4 meses en instalar. En Polonia se tardan 15 días en poner el sistema funcionando en tu tejado. Eso es lo que pedimos. Claro. Dicho esto, ahora hay un montón de ayudas y eso es lo que ha hecho que verdaderamente el español acelere o empiece a contemplar esto de manera mucho más atractiva, porque ya cuando añade subvenciones a estos números estamos hablando de repagos entre 3 y 5 años, rentabilidades del 20-25% anual. O sea que en este sentido se ha dedicado muchos fondos públicos y están ayudando a que finalmente en España despeguemos. Pero dicho esto, en sí mismo el producto y la inversión sin ningún tipo de ayuda y a precios de mercado ya es una inversión tremendamente rentable y que a un cliente le puede ahorrar pues entre un 50% de su factura con los paneles, o si además añade una batería para tener que comprar todavía menos luz, un 90% del consumo de tu factura, ¿no? Entonces y tal y como vemos la luz y como comentábamos, pues evidentemente son productos e inversiones muy rentables. Pues Íñigo Amorebieta, de Otovo, muchísimas gracias por conectarte desde ahí, desde el aeropuerto de Barajas, por explicarnos esta alternativa del alquiler, también del autoconsumo, por ese estudio interesante de cuánto se puede ahorrar también el erario público instalando placas de autoconsumo y por dónde puede discurrir esta novedad energética que cada vez está más extendida. Gracias y bueno, y feliz viaje, feliz vuelo. Gracias a vosotros, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, seguimos en Alto Voltaje, vamos a tratar varias cuestiones relativas al consumo y también relacionado con esto se encuentran los centros de datos. Últimamente también se habla muchísimo del consumo que generan determinados tipos de consumo energético.
que generan determinado tipo de actividades, empresariales, que también pueden tener su eficiencia energética, también pueden ahorrar debido al elevado consumo energético que realizan. Vamos a hablar de este tema precisamente con Robert Asink, que es director general en España de Interxion. No sé si está Robert disponible, para poder escucharnos. Creo que sí. Robert, buenos días. Os recibo, os oigo, pero no os veo. Bueno, nosotros y los espectadores sí te ven a ti, entonces, aunque sea hablar con una pantalla un poco en negro, yo creo que eso es importante. A veces la tecnología falla un poco, pero nosotros te vemos y te escuchamos perfectamente. Robert, te comentaba, hay un consumo energético elevado, considerable, de los centros de datos, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo es ese consumo, qué es lo que está ocurriendo, en fin, ahora hablaremos de varias cuestiones, pero para ponernos en situación. Y típicamente los centros de datos somos muy intensivos en consumo energético, sobre todo electricidad. En nuestro caso es 100% de electricidad. Típicamente en nuestro sector solemos comprar 100% energía renovable. En el caso de nuestra compañía, Interxion, ya lo hacemos desde hace 2 años, 100% de energía renovable. Y en este momento, desde el 1 de enero de este año, tenemos un PPA, 10 años, con certificación de la fuente de producción de energía renovable mediante blockchain. Entonces, y el consumo es elevado porque es un negocio que está creciendo. El consumo viene sobre todo de alimentar ordenadores, sistemas tecnológicos con la electricidad, y necesitamos complementar esta energía con sistemas de refrigeración, seguridad y estas cosas para que haya una continuidad de negocio. Entonces, tenemos grandes edificios que están construidos para alojar equipos en vez de personas. Entonces, en vez de tener un hotel o edificio de oficinas, tenemos un edificio para máquinas, y así diseñamos los edificios y consumimos mucha energía para facilitar que la economía digital pueda funcionar. El hecho que en este momento estamos haciendo un streaming significa que en algún centro de datos en Madrid pues pasa esta señal, utilizamos algún ordenador en un centro de datos y la información viaja por la fibra óptica para que la gente nos puede ver en su casa. Robert, hay una cuestión que a mí me parece interesante también de ese estudio que habéis publicado sobre la ubicación de esos centros también para optimizar la energía, ¿no? No es lo mismo que se encuentren en un lugar o en otro. ¿Esto es así? ¿Tiene que ver esa disposición geográfica de donde se encuentre un centro de datos para gastar más o menos energía? Sí, bueno, hay varios tipos de centros de datos. Unos que necesitan estar muy cerca del usuario final, es nuestro caso. Nos dedicamos a centros de datos muy bien conectados para, desde la ubicación donde estamos, se puede entregar servicio digital al usuario con la mínima latencia. Eso significa lo más cercano posible en distancia física, para que la señal llegue y la imagen en la pantalla no sea como robots de hace 30 años, pero que sea fluida. Y luego hay otros centros de datos que no necesitan no tienen este requerimiento de baja latencia y pueden estar en lugares más remotos donde, por ejemplo, puedes acceder a energía más barata, en sitios como Islandia o en un sitio con mucho frío, donde suele haber centros de datos más bien para almacenar datos o procesar mucha información, como el tema de criptomonedas, y no tiene requerimientos de alta disponibilidad y alta calidad del servicio digital. Entonces, y entre los dos extremos, pues hay otras tantas soluciones, pero sí es verdad que en cuanto más frío el clima, de la ubicación donde se instala, menos energía se ha de utilizar para enfriar los ordenadores. Ajá. También hay un papel importante del gestor de la red eléctrica en España en este sentido, ¿verdad? De red eléctrica, quiero decir, a la hora de, digamos, gestionar toda esa red y todos, digamos, estos puntos fuertes de consumo, como pueden ser los centros de datos, ¿no? ¿Cuál es ese papel que consideráis que debe tener red eléctrica en este sentido?
Sí, la red eléctrica gestiona la capacidad y la distribución hacia los distribuidores y la planificación de estas capacidades para el crecimiento en los años que vienen es importante para que el sector de centros de datos y con ello los servicios digitales para la población pueden planificarse de forma adecuada, correcta. Típicamente, un plan de negocio, si nuestra compañía quiere invertir en un centro de datos nuevo para poner más capacidad de mercado, pues necesitamos 2 años. El ciclo de planning de la red eléctrica suele ser 5 años. Si pillas mal en este ciclo, para pedir grandes capacidades para alimentar el centro de datos, pues hay un desajuste en ello. Entonces, pedimos que haya una colaboración más estrecha, que sepamos con mayor transparencia cómo se planifican las nuevas capacidades en la red, tanto de la parte de la red eléctrica como la distribuidora en la zona que te toque. Y por tanto, Robert, ¿cuáles son un poco las expectativas futuras de este tipo de centros, de este tipo de gasto de energía que tienen estas empresas? Bueno, el futuro es que sigamos creciendo. Estamos en un sector, uno de los pocos sectores que sigue creciendo con porcentajes en 2 dígitos y el consumo energético asociado a ello también va subiendo, pero el conjunto de todos los centros de datos del mundo, desde la sala IT que puede tener cualquier empresa en su oficina y centros de datos en propiedad de los grandes, de los bancos o de los centros comerciales, el conjunto, junto con nosotros y los Amazons y Facebooks del mundo, este consumo apenas sube, porque el sector especializado como el nuestro sigue creciendo, pero el resto va bajando, porque buscamos una economía de escala, los pequeños van cerrando y se suben las cargas a empresas de cloud computing que están alojados en estos centros de datos y entonces el crecimiento de nuestro sector como especialistas es elevado, pero en la sociedad no sube la energía o el uso de energía en total. ¿Qué significa? Que un ejemplo de los últimos 10 años, el tráfico de Internet ha subido por 14 en el mundo, la carga IT en los centros de datos ha subido por 7, pero el consumo energético en el conjunto de los centros de datos se ha quedado igual. Entonces, somos un sector muy concienciados sobre el tratamiento de energía, que es un coste muy elevado de nuestra cuenta de resultados, y fomentamos muchísimo todo tipo de iniciativas para fomentar la eficiencia energética. Entonces, un sector muy eficiente y contribuimos a que el conjunto de la sociedad tenga menos emisión de CO2. En cuanto a más digitalización, más servicios que se prestan desde los centros de datos, menos emisión de CO2 haya en la sociedad. El hecho que nosotros aquí estamos haciendo un streaming y yo estoy en mi casa y otra gente nos ven desde su casa, evita en el uso alternativo el desplazamiento de personas con su consecuente emisión de CO2 por utilizar, por ejemplo, un coche. Entonces, servicios digitales ayuda a hacer una economía más sostenible. Pues Robert Asink, de Interxion, muchísimas gracias por ofrecernos también esta realidad de esos centros de datos que también generan mucho consumo de energía y cómo se puede tratar y cuál puede ser el futuro de estas instalaciones que en materia energética pues también tienen que contar mucho para la red, como estabas comentando. Gracias a ti y a la compañía por participar hoy en Alto Voltaje. Muchas gracias, un placer. Bueno, vamos a seguir hoy vamos a hablar ahora también de un tema que está relacionado con la energía, que está relacionado con la presencia cada vez más habitual de compañías en diversos tipos de eventos o diversos tipos de actuaciones que van más allá de lo puramente energético, que tienen más que ver con el marketing y con el patrocinio. Para eso vamos a hablar con María Lacasa, que es directora de marca y patrocinio de Endesa. María, buenos días. Muy buenos días.
Gracias por participar a ti, Endesa, esta mañana en Alto Voltaje. María, quería preguntarte, porque lo estaba comentando, que son cada vez más lugares en los que se ve la presencia de compañías, en este caso de Endesa, en diversos ámbitos. ¿Cómo son los cambios que ha habido en el campo del patrocinio y en general, y en el de Endesa en particular, digamos, en los últimos años? ¿Cómo se ha transformado toda esta estrategia que los propios consumidores lo están viendo en el día a día, ¿no? Pues mira, yo te diría que de manera general el patrocinio ha sufrido, o ha experimentado más bien, ha sufrido una gran profesionalización. Yo creo que es un sector en el que se veía que había mucho potencial, pero que las compañías hace 10, 15, 20 años estaban más centradas en utilizar otras herramientas como puede ser la publicidad convencional. ¿Qué ha pasado? Que cuando la publicidad ha llegado a un punto de saturación, además proliferación de muchos canales, la opción de poder ver contenidos bajo demanda, que no es como antes, que nos sentábamos delante de la televisión y veíamos 15 minutos de anuncios, pues hemos tenido que buscar también otras plataformas y alternativas para llegar al público. Y los patrocinios es una plataforma ideal porque te permite tener una parte de exposición de marca, pero yo te diría que esa es la parte casi menos importante. Hay otra más importante que es de conexión con el aficionado o con la persona que va a ver un concierto o que va a visitar un museo, ¿no? En el caso de Endesa, nosotros pues también hemos experimentado esa profesionalización del departamento y de lo que hacemos, ¿no? Hace muchos años que Endesa hacía labores muy centradas en la cultura, más labores de mecenazgo, pero sin embargo en los últimos años hemos estructurado mucho mejor nuestra estrategia. Esa estrategia se basa básicamente en 3 ejes. Un eje que es el patrocinio deportivo, donde estamos centrados prácticamente al 100% en el apoyo a baloncesto. Allí me imagino que lo conoceréis, pero damos nombre y patrocinamos la liga masculina, que es la Liga Endesa, la Liga femenina, que es la Liga Femenina Endesa, y las selecciones españolas de baloncesto en todas sus categorías, así como la selección de baloncesto en silla de ruedas. Y por otra parte está el eje cultural, donde os diría que no hay una estrategia tan vertical, es decir, no nos centramos solo en un ámbito, sino que apoyamos a artes escénicas, al teatro, la ópera, y este año hemos entrado con muchísima fuerza en el mundo de la música. Vamos a acompañar y apoyar a festivales de música, conciertos, grupos, etcétera, para llegar a un target bastante más joven. Y luego hay un tercer eje que es el que llamamos el institucional / comercial, que allí se dan cabida pues otro tipo de patrocinios, como pueden ser los que tienen un objetivo mucho más de conseguir clientes, de acercarnos al territorio, de tener una presencia institucional, relacionados con la innovación, con la sostenibilidad, etcétera. Precisamente en el caso del deporte y de los aficionados, ¿no? Lo que ofrecéis también son eso, lo que acabas de comentar, experiencias, digamos un poco de cercanía también con la propia empresa, con la propia Endesa, ¿no? Esto es un cambio también con respecto a lo que decías antes de emitir un anuncio publicitario, por ejemplo, en un canal generalista. Ese acercamiento también se nota en el caso del patrocinio, ¿no? Totalmente. De hecho, fíjate que nosotros hemos experimentado una evolución en que le hemos pedido a ese patrocinio deportivo, a ese patrocinio del baloncesto. Nosotros empezamos a patrocinar el baloncesto en el año 2011, llevamos 11 años ya, y entonces nuestros objetivos allí han ido variando. Es verdad que en un principio estabas más centrado en lo que es conseguir notoriedad de marca asociada a ese deporte y asociarte a unos valores que son los valores que nosotros queríamos conseguir a través del baloncesto, ¿no? El trabajo en equipo, el esfuerzo, la pasión, la implicación, etcétera. Pero esos objetivos han ido creciendo. Entonces, una vez que teníamos conseguido todo lo que tiene que ver con asociarnos a unos valores, hemos ido más allá y ofrecemos experiencias a clientes, a empleados, a sociedad en general, ¿no? O sea, algún tipo de experiencia que solo Endesa, por el hecho de ser patrocinador, te puede ofrecer. Imagínate conocer a tus jugadores, poder tener un clinic con ellos. Hemos hecho hasta experiencias de dormir dentro de un pabellón y luego ver el entrenamiento de tu equipo, etcétera. Después de las experiencias, también los patrocinios es una herramienta muy potente para generar contenidos. Hacemos programas alrededor del baloncesto, pero donde el baloncesto es la excusa. Lo que queremos es llegar a hablar de cultura, de libros, de moda, de todo a través de esa plataforma y llegar a mucha más gente. Y luego también, en el momento en el que estamos ahora, es lo que nosotros llamamos patrocinio con propósito, que es a través del patrocinio tener una plataforma y una herramienta para llegar a la gente, a la sociedad de otra forma. ¿Y cómo es esa forma? Pues ayudando en proyectos que tengan un carácter social, medioambiental, médico, de impulsar proyectos que realmente la gente necesita. Nosotros les preguntamos en qué quiere
quieren que les apoyemos, y en eso Endesa les da pues tanto apoyo económico como de visibilidad de los canales con los que contamos, etcétera. Precisamente, María, el campo o el papel de la sostenibilidad también está siendo cada vez más importante en vuestras campañas, ¿no? Eso que comentabas de, bueno, pues de iniciativas medioambientales sostenibles, donde también queréis poner el foco para que, bueno, pues para que el público vea hacia dónde se está encaminando el futuro de la compañía, ¿no? Claro, fíjate que a nivel de negocio en Endesa llevamos muchos años trabajando en el ámbito de la sostenibilidad, en la transición energética que nosotros estamos recorriendo, ¿no? Pero es verdad que hay otros sectores de actividad y, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el musical, el de los festivales de música, que están ahora empezando a recorrer ese camino, ¿no? Los festivales nos dicen que quieren y necesitan, porque se les está demandando ser sostenibles, pero que no tienen las herramientas ni las palancas para hacerlo, ni tampoco el conocimiento. Ahí es donde entramos desde Endesa, decimos, oye, todo este camino que ya hemos recorrido vamos a ayudaros desde un papel de asesoramiento y de acompañamiento a que lo hagáis vosotros también. Entonces, nuestro papel ahí es de patrocinador sostenible de alguna forma. Oye, pues para que este festival, por ejemplo, patrocinamos el Festival Jardín de las Delicias, que se celebra en Madrid en el mes de septiembre. Allí vamos a hacer un montón de actividades y de acciones encaminadas a que ese festival sea más respetuoso con el medio ambiente, bien sea a través del suministro de energía verde, compensando las emisiones que necesariamente no puedes hacerlo 100% verde y por lo tanto tienes que compensar algunas de las emisiones que se producen, haciendo acciones de movilidad eléctrica, un tema de reciclaje y economía circular con todos los materiales que se generen, el quitar usos de plástico, de vasos de plástico de un solo uso, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que es un campo que para nosotros es muy natural y es una forma de entrar en el territorio de la música que nos resulta muy cómoda. Pues María Lacasa, directora de marca y patrocinio de Endesa, yo creo que nos has dado algunas claves de por dónde os estáis moviendo en este cambio radical que también está teniendo el campo del patrocinio y del marketing de las compañías energéticas y en vuestro caso sobre todo de Endesa. Gracias por estar esta mañana y participar en Alto Voltaje. Muchas gracias a vosotros, un placer. Un saludo. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos. Seguimos en Alto Voltaje, vamos a hablar ahora sobre el suministro, sobre lo que nos está costando dejar de depender de Rusia en este año después de una crisis que precisamente se viene acentuando desde hace 12 meses. Recordarán, el 1 de junio del año pasado fue cuando comenzó el nuevo sistema tarifario de consumo por tramos, por hasta 6 tramos horarios. Desde entonces hasta hoy, ¿cuánto ha llovido y cuánto ha ocurrido en términos energéticos? Bueno, vamos a hablar del suministro precisamente con Antonio Aceituno, que es CEO y director técnico de Tempos Energía. Antonio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Precisamente hablando del suministro, se está decidiendo, mejor dicho, mucho estos últimos días en el campo de la Unión Europea. Lo hemos visto con el petróleo, vamos a ver qué ocurre con el gas. ¿Está garantizado el suministro de energía para Europa? No hablo ahora en verano, sino de cara al próximo invierno, que aunque parezca lejano, está ahí. Bueno, claro que sí. No solamente está garantizado en Europa, sino que está garantizado aquí en la península ibérica. Tenemos que pensar que, bueno, desde que ocurrió la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las cifras muestran un horizonte, bueno, desde nuestro punto de vista, de esperanza. Y me voy a explicar. Se está reproduciendo una reconfiguración del puzzle del gas natural licuado a nivel mundial. De hecho, ha habido un invierno asiático cálido. China, que es un consumidor de GNL bastante potente, ha dejado de importar gas natural licuado, está apostando por el carbón y, según nuestras informaciones, los consumidores chinos están esperando que el JKM, el indicador asiático de GNL, se sitúe en torno a los 60-70 euros megavatio hora para empezar otra vez a comprar. Eso está produciendo que gran parte del gas natural licuado que antes se dirigía a China venga a Europa. Concretamente, en nuestro país, el 88% del consumo en el mes de abril fue cubierto por gas natural licuado, frente al 74% del mes anterior. Eso está provocando que las reservas de gas de España hayan alcanzado en el mes de mayo, se hayan aproximado al 70%.
es decir, pensar que en un mes de mayo las reservas de nuestro país están al 70%, es un indicador bastante potente de la seguridad del suministro. Pero es que a nivel europeo ya se apostó hace un mes, mes y medio, para que el 1 de noviembre de 2022 se alcanzasen el 80% de los inventarios. Y Europa está haciendo sus deberes razonablemente bien. Es decir, a día de hoy, los inventarios europeos se sitúan en el 45%, rozando la media de los 10 últimos años. Nosotros, afortunadamente, estamos un poco mejor, como he dicho antes, aproximadamente en un 70%, con lo cual vamos a un 25% de ventaja con respecto a esos inventarios europeos. Por lo tanto, la seguridad del suministro en este sentido está garantizada, pero es que además tenemos que mirar a Rusia. Rusia en los primeros 4 meses del año, el superávit, triplicó el superávit del año anterior, alcanzando los 95.800 dólares. Pero aún con los embargos al crudo ruso, se espera que Rusia, ese superávit por cuenta corriente, alcance los 264.000 millones de dólares, prácticamente el doble de 2021. Entonces, con todos estos mimbres que os estoy comentando, desde Tempos Energía apostamos por una máxima. Ha habido, está habiendo y habrá guerra con gas. A ninguna de las dos orillas le conviene dejar de suministrar, en el caso de Rusia, porque eso sería un torpedo en su superávit de cuenta corriente, que le va muy bien, desafortunadamente, porque está ayudando a financiar la guerra, pero es que en la otra orilla, Alemania, es cierto que antes de empezar la guerra, importaba un 55% de gas, ahora está al 35%, pero ella misma, en palabras del ministro de Economía, Habeck, ha dicho que, hasta mediados de 2024 no podrá desconectarse del gas ruso. Por lo tanto, el corolario es sencillo. Los inventarios se están llenando a buen ritmo. Eso significa que está habiendo gas ruso por el superávit de cuenta corriente. China está apostando por el carbón, no está consumiendo gas natural licuado y eso se está traduciendo en que a Europa le está llegando gas natural licuado y las reservas, insisto, están aquí próximas al 70% y en Europa próximas al 45%. Todo indica que llegaremos a 1 de noviembre de 2022 con las reservas al 80%. Sin embargo, Antonio, digamos, el suministro está garantizado, ¿no? Como estás comentando. Pero ¿cuánto nos cuesta garantizar este suministro? Quiero decir, ¿cuál es la estimación de precios energéticos? Porque lo estamos viendo casi de forma instantánea. La Unión Europea aprobó, vetar el petróleo ruso esta semana y el precio del petróleo, el Brent, se ha disparado. Cuando toma alguna decisión sobre el precio del gas también se dispara. Quiero decir, esto lo que nos lleva a concluir es que podemos imponer sanciones a Rusia, parciales, totales, en fin, como se quiera realizar, pero esto hay que pagarlo de alguna forma, ¿no? Claro, vamos a ver. La pregunta tiene dos derivadas. Primero, el crudo, como nosotros estimamos, el crudo se ha puesto en los 120 dólares por barril, cosa que nosotros ya vislumbrábamos en cuanto se produjeran esa acción por parte de la Unión Europea con respecto a Rusia. Sin embargo, nosotros no creemos que el crudo se vaya a disparar más de los 120 dólares. Es verdad que hace poco estaba en 105 dólares por barril, 105 y se ha disparado a 120. Pero también es verdad que ese impulso del crudo ha estado ayudado porque China, a partir del 1 de junio de 2022, es decir, hoy, levanta parcialmente el confinamiento que había implementado en Shanghái. Entonces, eso sí que es verdad que está impulsando mucho el precio del crudo. Pero también hay otro parámetro que quizás se nos escapa y que ya lo aventuró el ministro de Energía saudí en octubre de 2021, que es el cuello de botella que se está produciendo a causa del refino. Y eso sí que es verdad que va a impulsar el precio del Brent de manera importante. Pensemos que
el precio de la gasolina en Estados Unidos, por primera vez en todos los estados en la historia, ha superado los $4 el galón. Pero es que JP Morgan apunta a que agosto, cuando estemos en el pico más alto de la temporada de conducción de Estados Unidos, el precio de la gasolina roce los $6,5 por galón. Entonces, eso va a provocar un efecto en cadena. Estados Unidos se verá abocada a importar gasolina y eso producirá un déficit de suministros aquí en Europa en cuanto la capacidad de refino se vea salpicada, el precio del Brent puede subir en torno a los $130-135 por barril. Es decir, el corolario no es no es el embargo de la Unión Europea hacia Rusia. ¿Por qué? Porque el mundo ya se ha ido preparando para este escenario. De hecho, hay 650.000 barriles diarios que han conmutado, es decir, que antes venían de Rusia y ahora se espera que vengan de los países de Oriente Medio, y que a su vez estos países de Oriente Medio dejen de enviar crudo a China e India, cosa que Rusia está utilizando masivamente para exportar su crudo y liberarse de exportarlo a Europa. Entonces, este puzzle del crudo, el mundo ya se ha ido preparando para él. Pero, sin embargo, cuando China ha despertado del COVID, eso está impulsando la demanda de crudo por parte de China e insisto, la capacidad de refino que se está viendo muy tocada en estos momentos. Y luego, Antonio, lo acabas de decir, ¿no? Ese puzzle de la distribución es un puzzle que ha ido cambiando las piezas y que las va a seguir cambiando en los próximos meses. Me refiero a los países, sobre todo a países como España, que son netamente importadores de energía y de crudo, está buscando aliados, nuevos socios en otros lugares que hasta ahora no los tenía, como puede ser en el caso del gas de Estados Unidos. Ahora es el primer proveedor de gas de España, incluso por delante de Argelia. En el caso del crudo se está moviendo también la mirada hacia otros países, Nigeria, Qatar, en fin. Esto se está recomponiendo todas las piezas de este puzzle, ¿verdad? Eso es, pero principalmente para que todo el mundo lo entienda, aquí hay 4 pivotes: Estados Unidos, los países de Oriente Medio, China e India y Rusia. Entonces, principalmente está habiendo un switching, una conmutación entre Rusia, China, India y los países de Oriente Medio. Más o menos, como decía mi profesor de dibujo, cogiendo el lápiz gordo, el crudo que Oriente Medio impulsaba a China e India va a venir a parar para Europa. Y el crudo que exportaba Rusia a Europa va a ir a parar a China e India. Pensemos que en el mes de abril, el abril de 2022, China ha aumentado un 6% las importaciones de Rusia. Pero es que en el mismo mes de abril, Rusia se ha colocado como el 4º proveedor de India. Es decir, China e India, grandes importadores de energía, lo tienen claro. Van a apostar por el crudo ruso porque hay que saber también que el crudo ruso tiene un descuento en el mercado entre un 30 y un 35% con respecto al Brent. Entonces, estas dos potencias asiáticas no van a dejar pasar esa oportunidad de comprar crudo a Rusia. Pensemos también que la logística del crudo, la logística del Brent, no es la logística del gas. Es decir, el mundo del petróleo funciona con barcos y están acostumbrados a reconfigurarse, más o menos a una velocidad razonable. Eso no pasa con el gas. El gas, Rusia impulsa o lanza a Europa el gas a través de 3 conductos umbilicales, y cambiar esa logística no es tan rápido como en el capítulo del crudo. Pues, Antonio, la verdad que muy clarificador todo lo que comentas con respecto a los precios, con respecto a esta
este nuevo reparto del mercado, de cómo se está moviendo China e India, de cómo nos estamos moviendo nosotros y lo primero que hemos comentado, de cómo nos estamos intentando garantizar el suministro, aunque sea a costa de tener que pagar más después de un año que llevamos, porque esto, digamos, la guerra ha sido la espita final, pero que llevamos un año con precios lleva un año muy intenso. Bastante elevados. Vamos a ver precisamente qué es lo que hace el Banco Central Europeo en julio, porque es que esta es una crisis, no es de demanda, es de oferta, como bien decías, esos cuellos de botella, de esa repentina recuperación otra vez de China, de reincorporación a la actividad económica con la reapertura después de la política de COVID-0, sobre todo en lugares como Shanghái. Vamos a ver esas medidas de los bancos centrales de subir los tipos de interés para, digamos, aplacar o moderar la inflación. Hasta qué punto funcionan y si no pueden tener luego esa doble cara de que puedan provocar un mayor desgaste de la propia economía, precisamente porque estamos en un problema de oferta y no tanto de eso es de otra demanda. cosa que no hemos comentado. Claro. Lo dejamos para otro programa si quiere, pero es muy interesante ese razonamiento que estás haciendo. Es decir, el mundo se enfrenta a una inflación de 2 dígitos y la pregunta que en Tempos Energía nos hacemos es ¿hasta cuándo Europa y Estados Unidos puede caminar a una velocidad razonable con una inflación a sus espaldas de 2 dígitos? Es decir, dicho de otra manera, ¿hasta cuándo será capaz la demanda de ser demanda con una inflación del 10%? Claro. Eso es una pregunta muy importante y que estamos muy pendientes aquí en Tempos Energía a la hora de hacer coberturas y a la hora de gestionar las compras, porque bueno, hay una solución de compromiso entre la subida de tipos y el no sobrecalentar la economía y que ésta pare por un exceso de frenada. Me refiero a la subida de los tipos para atajar la inflación. Eso también puede afectar a la demanda, a la destrucción de la demanda. Estamos viviendo con una inflación en estos momentos de un 8,10 o 8,7% para España y para la Unión Europea, muy próximos al 10%. Esta inflación hace que no se veía más de 3 décadas. Europa no puede ir a una velocidad con una inflación del 10% y lo que tememos es que se comience a destruir demanda y eso a su vez haga presión por los precios. Como dice un cliente nuestro, al final el TTF, el HAF holandés o incluso el MIPGAS, al final forzosamente tendrán que corregir, bien sea por la masiva llegada de GNL o bien sea porque la inflación se lo está imponiendo. Qué interesante esta última cuestión, Antonio. Nos quedamos sin tiempo, pero seguro que hablaremos en próximos programas sobre esto porque está siendo, por lo menos informativamente hablando, muy apasionante y muy interesante. Antonio Aceituno, de Tempos Energía, muchísimas gracias por participar en Alto Voltaje. Gracias, buen día para todos. Buen día para todos. Bueno, ya han visto, precios al alza, suministros intentando garantizarse, recomposición del mercado energético en todo el mundo y la medida esperada del Banco Central Europeo para que suba los tipos de interés y vamos a ver el efecto que puede tener. En principio se busca contener la inflación, pero como decía ahora mismo Antonio Aceituno, vamos a ver la doble vara de medir que puede tener esa subida de tipos de interés en la economía, en la evolución de la economía. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra en el mercado energético y se lo contaremos aquí en Alto Voltaje la próxima semana. Un saludo para todos.